Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo, que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? Pues no, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es interesante ver la lectura de este día del evangelista San Lucas y sobre todo en la última parte de esta pericopa del Evangelio, en donde Jesús empieza a decir: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza también al que me ha enviado». ¿Y por qué hablo de todo esto? Pues simplemente lo hago porque precisamente estamos ante la festividad de un santo importante en la vida de la iglesia, San Jerónimo. Sobre todo porque San Jerónimo es muy reconocido dentro de la iglesia como aquel santo que tomó precisamente la Sagrada Escritura en sus idiomas y en sus versiones originales, que eran, en el caso del Antiguo Testamento, el hebreo, y en el caso del Nuevo Testamento, del griego, y los tradujo al latín para hacer una Biblia y ser la Biblia oficial de la iglesia, llamada Vulgata. ¿Por qué? Porque Vulgata viene de la palabra latina vulgo, que quiere decir pueblo. Es decir, una Biblia para que el pueblo, que sobre todo entendía latín, pudiera conocer la palabra de Dios, pudiera conocerla y pudiera tener esa lectura más cercana, conocer mejor a Cristo. Y sobre todo con la figura de San Jerónimo, aquel que propuso y sobre todo se esforzó para que la gente pudiera tener ese contacto asiduo con la palabra de Dios. Nos llama también a nosotros a buscar de diversas maneras, procurar que la gente tenga ese encuentro con el Señor. En primer lugar, haciendo posible a las gentes, teniendo la posibilidad de obtener su propia Biblia y sobre todo una Biblia católica. Y es por eso que, aprovechando, hago un llamado, si de casualidad hay diferentes parroquianos que tienen cargos en sus parroquias, algún que otro sacerdote que me puede estar escuchando, a animar en sus parroquias a conseguir Biblias, ya sea en la secretaría de la parroquia, si se tiene una pequeña librería parroquial, a abundar las Biblias y a incentivar a las personas a que puedan leer la palabra de Dios, conseguir su propia Biblia y no simplemente conseguirla y tenerla ahí como un monumento o como una pieza de museo dentro de su casa, sino como ese libro de lectura, como ese libro de cabecera al cual yo acudo asiduamente, leer la palabra de Dios, encontrarme con el Señor. Y también este es un llamado a los sacerdotes, a los predicadores, sobre todo aquellos que toman en serio la predicación de la palabra de Dios, no en plan de ofensa, pero siendo muy realistas, y no a muchas veces personas que pasando por encima de aquellos que se preparan para predicar la palabra de Dios, catequistas, predicadores, muchas veces predican la palabra de Dios sin ninguna preparación, sin ningún esfuerzo. A veces hasta muchos de los hermanos separados se preparan mejor que a veces algunos católicos que simplemente agarran de forma indebida la palabra de Dios a predicarla. No, hago ahora un llamado a aquellos que sí se preparan por medio de la iglesia, tanto ministros ordenados como laicos, a que se esfuercen por conocer bien la palabra de Dios para luego anunciarla y que las personas se encuentren con el Señor, escuchen la palabra de Dios y la escuchan con su pureza, la escuchen de la manera adecuada, con todo el contenido
de la enseñanza de Dios que se esconde en la palabra de Dios. Por eso, esfuércense todos aquellos ministros ordenados y laicos que se dedican de una manera seria y aprobada por la iglesia a predicar la palabra de Dios. Esfuércense por enseñar con toda su pureza y con toda su fuerza a Cristo, para que cada vez sean más las gentes que escuchen la palabra de Dios y que crean en que Jesucristo es el Señor.